Muy buenos días, estimados estudiantes, a todos ustedes. Bienvenidos a todos y todas a la a la última sesión de nuestra asignatura de razonamiento verbal, ¿no? Quien les habla es el magíster Dani Galú Vargas Chávez y hemos estado trabajando a lo largo de este periodo de preparación. Espero que haya sido de mucha ayuda, desarrollo de la asignatura, y no solamente esta, sino de todas, ¿no? Ya que más allá de prepararse es también una suerte de prerequisitos para el desarrollo de futuras asignaturas en el instituto, ¿no? Entonces, de ahí es importante el desarrollo de cada asignatura y, y bueno, felicitarte a ti porque has estado presente en las sesiones y asimismo has participado, ¿no? En las actividades que hemos tratado de idear para ti. Em, Hoy termina este ciclo, pero es de preparación y espero que no sea el último, ¿no? Yo sé que hay mucho más por prepararse, estimados estudiantes, ¿no? El mundo académico no termina con el ingreso a una casa de estudios, al contrario, empieza con eso, ¿no? Y termina cuando uno decida, ¿no? Cuando uno ya no quiera estudiar, ya no quiera prepararse. Em, es así, todos seguimos estudiando, ¿no? En lo personal todavía continúo estudiando, ¿no? O sea, eterno estudiante, claro, la formación académica es así, ¿no? ¿Qué se viene después del instituto, no? Se viene una especialización, ¿no? Una licenciatura, una maestría, un doctorado y otro doctorado, y así sucesivamente. En pleno siglo XXI, el staff profesional mm, se va desarrollando, ¿no? Ya no es solamente licenciado o técnico, ¿no? Quiere que seas magíster, doctor, un PhD, bueno, ¿y qué es eso sino preparación? Así que yo te animo a no desmayar, a seguir preparándote más y más hasta, hasta que la vida lo decida. Bien, bueno, hoy día vamos a repasar un poco lo que hemos trabajado esta semana y hacer la práctica, ¿no? Que es muy importante para poder estar en autos para el examen, ¿ya? Muy bien, voy a presentar mi pantalla para mostrarles lo que hemos venido trabajando a lo largo de esta, de esta semana. Recuerda que el día lunes es el examen, ¿no? Último examen del instituto. Entonces hay que estar preparándonos siempre para ello, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿me confirman si se ve mi pantalla? Se ve, ¿no? Sí, profe. Correcto. Sí se ve, Bien, profesor. correcto. Esta semana hemos estado hablando sobre el plan de redacción, ¿no? Es muy bonito este tema porque aquí lo que a poner en práctica es nuestra capacidad de rearmar un párrafo completo, ¿no? Hemos ido por partes, ¿no? Primero hemos visto palabras eliminadas en una oración, hemos visto conectores eliminados. Ahora vamos a ver un desorden que se nos presenta y el reto es reordenarlo. Y van a ver que es muy interesante, ¿ah? A través de los ejercicios. Bueno, ¿en qué consistía? Pues, ¿no? En medir la capacidad del estudiante para ordenar jerárquicamente, ¿ah? Un conjunto de enunciados en un párrafo, ¿no? Eso es plan de redacción, ¿no? Obviamente, al decir plan se refiere a entender la estructura original del texto, ¿no? Y para ello hemos estado revisando algunos conceptos, ¿no? Y hemos llegado a entender que no toda redacción es igual, ¿no?
Por ejemplo, la redacción poética, la narrativa, es muy diferente a la redacción científica, ¿no? En base a términos, en base a mensaje, inclusive en la narrativa poética hay figuras literarias, bueno, en fin, licencias, ¿no? Que existe. En cambio, en texto científico no, no puede ser eso porque la comunidad científica tiene que entender este texto, ¿no? Imagínense un artículo científico de una investigación que tenga figuras literarias, ¿no? No tendría sentido. Pues a la luz de esto dijimos que hay variedad de redacción, no hay un solo tipo, ¿no? Obedece también a los distintos tipos de textos, ¿no? Expositivo, argumentativo, instructivo, narrativo, eh, en fin, todos esos tipos de textos tienen su propia redacción. Hemos entendido también que redactar, a la luz de todo eso, era poner por escrito algo, ¿no? Algo sucedido, algo acordado o pensado con anterioridad. Al decir anterioridad nos referimos a que un texto tiene que ser redactado adecuadamente, ¿no? Pensado, ordenado, ¿no? Secuenciado. No podemos redactar lo primero que se nos viene a la cabeza, ahí sería un caos, no tendría sentido. También dijimos que hay dos tipos de textos escritos, ¿no? Un texto oral y uno acá escrito, ¿no? Así como su nombre lo indica. Y vimos las diferencias que existen entre un texto académico y un no académico, ¿no? Hay diferencias muy marcadas entre estas, ¿no? Entre lo académico y lo no académico, ¿ya? Hemos estado repasando, hemos visto ejemplos, en fin. Para que un texto sea considerado aceptable, moderadamente aceptable o bueno, tiene que cumplir ciertas características, ¿no? Una de ellas es el orden, dado que hace mucho o muestra mucho la capacidad que podemos tener nosotros para ordenar, ¿no? Un texto entre inicio, nudo, desenlace, introducción, desarrollo, conclusión, materiales, procedimiento. Ese orden tiene que estar muy claro, ¿no? Tiene que haber coherencia y la coherencia tiene que estar relacionada estrechamente con la unidad temática, ¿no? La cohesión interna, el uso de los conectores, la armonía de las palabras dentro de la oración, ¿no? Y claro está el sentido completo, ¿no? El mensaje, ¿no? Que debe haber entre una y otra, ah, entre un párrafo y otro, el mensaje tiene que ser completo, cerrado y autónomo, debe decir ahí, ¿no? Autónomo, dice. Autónomo. La comunidad científica no acepta textos que tengan doble sentido, que haya doble mensaje, no. Por eso es que hay filtros, estimados estudiantes. Hablar de redacción en el mundo científico académico es fascinante, ¿no? Es fascinante. Eh, bueno, hay requisitos, ¿no? Para presentarse a las revistas científicas. Y esos requisitos a veces son muy exquisitos, ¿no? Entre la forma de redacción, por ejemplo, la estructura, si es de un artículo científico relacionado a salud, aceptan las normas Vancouver, ¿no? Que es un tipo de estructura delimitado para salud exclusivamente. Ahora si son de ciencias o humanidades, ciencias básicamente, y humanidades, perdón, aceptan estructura APA, ¿no? En fin, hay cositas muy interesantes cuando se redacta, ¿no? Un texto. Ya posteriormente me imagino que en el instituto les van a implementar sobre estos
aspectos que son muy importantes, ¿no? Un académico, un estudiante debe saber qué son las normas APA, cómo presentar un cuadro en APA, en Vancouver, bueno, en fin, cosas por el estilo. En ese sentido, hemos visto que redactar definitivamente tiene una intención, ¿no? Una intención. El emisor pergenia una intención al momento de escribir textos. Entonces, esa intención nace precisamente con el hecho de qué quieres comunicar. Entonces, hay intención desde transmitir información, ¿qué más? Convencer al destinatario, opinar. Otra intención es inducir a que el destinatario realice una acción. Ahí tenemos los famosos textos instructivos, ¿no? Los manuales están dentro de esto. Y otros que pretenden únicamente entretener, divertir, ¿no? Al público. Entonces, no existe un texto que no haya sido pergeñado con una intención, ¿ya? Entonces, la intención es muy, muy importante en ese sentido. A ver, pregunto a la clase. eh, Cuando ustedes van a dar el examen, ¿no? El examen de admisión, ¿qué intención creen ustedes que tenga ese texto? A ver, únicamente el examen. A ver, vamos pensando, a ver. A ver, respuestas. ¿Qué intención tendrá el examen? ¿Alguna respuesta? Nada. Otra más fácil, a ver. ¿Cuánto hemos aprendido? Nos dice Yolanda, ¿no? ¿Cuánto hemos aprendido? Ya. Ujú. El examen tendrá una intención de entretener, divertir, ¿no? ¿No? No, no tiene. Medir el nivel de aprendizaje. Ah, claro. La intención, todo texto tiene una intención definitivamente, ¿no? Y el examen no está separado de ello, ¿no? Y, y bueno, si bien es cierto, el examen es algo mm, mm, punitivo, vamos a decirlo así, ¿no? Porque hace una suerte de aprobados o cierto puntaje para poder decir que está aprobado o desaprobado, ¿no? Pero fíjense, todo texto tiene una intención, ¿ya? La intención es muy importante determinarlo cuando hagamos comprensión. Bueno, las ideas de un texto, ¿no? Un texto tiene también ideas que están vinculadas dentro del texto. Tiene ideas principales, ideas secundarias, y estas están unidas a través del tema, ¿no? Ah, ¿Cómo podemos explicar esto, no? A ver, el tema es prácticamente el armazón. Imaginen una mesa, ¿no? El armazón es el tema, ¿no? Todo lo que hace que sea conocido como mesa, ¿no? Un objeto. Estamos ejemplificando, ¿no? Eh, una mesa no podría ser confundida con una silla, ¿no? Jamás. Hay ciertas características que conforman este objeto para ser determinado como mesa. La idea principal sería
la superficie, ¿no? La superficie plana, ¿no? Esa es una, una mesa. Y las ideas secundarias serían las extensiones, ¿no? Es decir, las patas. No podría sostenerse en las cuatro extensiones sin que no podría sostenerse la mesa sin sus cuatro extensiones. Por eso es que cada elemento es importante en un texto, ¿ya? La idea principal, el tema y la idea secundaria. Ahí hemos visto las preguntas que se formula para poder entender esto. ¿Hay formas de redacción? Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, las de narración, ¿no? A las que redactan acontecimientos de una secuencia cronológica. Las de descripción, ¿no? Describir personas, animales, objetos. También hay métodos para describir. Los textos de argumentación que pretenden convencer, ¿no? Pretenden mm, hacernos influir, ¿no? Pretenden influirnos para estar a favor o en contra de algo, ¿no? Los expositivos, ¿no? Y mayormente estos son los dos tipos de textos que ustedes tienen que dominar a la perfección en el instituto, ¿no? En capacidad de redacción, los textos expositivos y los textos argumentativos, ¿ya? Porque son textos de contraacadémicos, es lo que van a hacer ustedes en todo vuestro tiempo de estudios, ¿no? Van a redactar textos expositivos, textos argumentativos, narración y descripción no mucho, ¿no? ¿Ya? Bueno, hay esquemas de redacción, tenemos el plan estructural, es decir, aquellos textos que tienen bien marcados las estructuras, ¿no? Inicio, nodo, desenlace, introducción, desarrollo, conclusión, materiales, procedimiento, en fin. Estos son muy interesantes, ¿no? Al momento de leerlos, ¿no? Hay que diferenciarlos también. El plan deductivo es aquella que va desde las ideas más amplias hasta las más pequeñas, ¿no? Hay una secuencia que se sigue, de lo general a lo particular. El plan secuencial es aquel que respeta básicamente el orden, ¿no? El orden de cada elemento cronológicamente, ¿no? Desde lo más antiguo hasta lo más reciente, en fin. Los criterios básicos, repetimos la idea deductiva, ¿no? De un texto. Y el orden puede ser antecedentes o prácticamente el concepto, el origen, las causas y las consecuencias, asimismo los detalles, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí tenemos ese hecho muy importante, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Criterio inductivo, ¿no? El inductivo tiene que ver mucho con lo opuesto, ¿no? Lo opuesto de la deducción, va de lo singular a lo general, ¿no? Eso es muy importante también. Ahí tenemos métodos, ¿no? Métodos de investigación sobre todo, ¿no? Al momento de desarrollar estos tipos de textos, ¿ya? El criterio estructural, ¿no? El orden que hemos mencionado, se respeta, introducción, desarrollo, conclusión. ¿Qué más tenemos, no? El secuencial, también, el orden cronológico. Hay ejercicios que tienen ese tipo de usos y vamos a ver. Acá podemos utilizar también los conectores, ¿no? Como tal. Hemos visto la estructura de los ejercicios, así se presenta, hay un título, las ideas y las alternativas. Entonces, el trabajo consiste en reordenar estas ideas que probablemente están sueltas, ¿no? ¿Cómo resolvemos? Dijimos que hay que leer los enunciados, luego el título y definir si es un texto conceptual, informativo, deductivo, inductivo, estructural, secuencial. Y en base a ello, tratamos de ordenar las alternativas, ¿no?
Aquí, en este texto, vimos que la respuesta correcta era la última, ¿no? La D. ¿Qué más? A ver, algunos ejercicios. Ahí también hemos resuelto esto, el método científico. Ya hemos resuelto síntomas e indicios también, creo yo. Esta resolvimos el retorno del ídolo, ¿sí o no? ¿Qué dice clase? ¿Resolvimos o todavía no? ¿Mm? A ver, ¿hemos resuelto o no? A ver, atención, atención, por favor. No todavía, profesor. Todavía no. Ya, a ver, vamos a resolver este textito y en base a ello vamos preparándonos para los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Bueno, ahí tenemos un texto que tiene un título muy interesante, El retorno del ídolo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Leer las oraciones, ¿no? A ver, dice, y así fue convenciéndose de que el público aún lo recordaba, ¿ya? ¿Qué más dice? En consecuencia, César decidió ofrecer dos conciertos, ¿no? En el peruano japonés. ¿Qué más? Y cada vez que le preguntaba cuándo volvería a cantar, respondió el año 2000. Pero cosa curiosa, de pronto reparó en que ya estábamos a vísperas del 2000, dice. En todos esos años, cuando por razones de negocios se presentaba ante alguien, solían preguntarle, ¿no? Ichikawa, ¿y el cantante? Fácil, a ver, ya. ¿Cuál es el número uno? ¿Con qué empieza ese texto? ¿Mm? ¿Con qué empezamos? ¿Mm? Si nosotros leemos detenidamente cada opción, de hecho que la primera no tiene sentido, ¿no? Para iniciar, digo yo, ¿no? En consecuencia, es un conector ya que sostiene antes, ha debido haber algo, ¿no? Y cada vez está ahí, nos demuestra que hay un elemento antes, por eso no puedo poner en primer lugar. Pero también, entonces, cada conector que está en la uno, 2, 3 y 4 son, son elementos que van después. Entonces, la única alternativa que podemos utilizar como inicio de este párrafo sería la 5, ¿no? En todos estos años, cuando por razones de negocio se presentaba ante alguien, solían preguntar, ¿y Chicago el cantante? Entonces, la 5, ¿no? Y bueno, es la única que cumple, ¿no? No hay más. Luego viene uno, y así fue convenciéndose, ¿no? De que el público aún lo recordaba. Y cada vez que le preguntaban cuándo volvería a cantar, le respondió el año 2000. Pero cosa curiosa, de pronto reparó que ya estábamos en vísperas del 2000 y en consecuencia César decidió ofrecer un concierto en el peruano japonés. Entonces la respuesta es la letra A. Ahí, ¿ya? Muy bien. Muy bien, ahí está, respuesta A. A ver, antes de pasar a los ejercicios. Los insectos y sus venenos. Ajá. A ver. Vamos, ¿cuál será? Primero, leer las oraciones, ¿no? A ver, te voy a dar un tiempito, ¿ya? Para que lo resuelvas. Ujú.
A ver, ¿cuál es? La C nos dice Johncito, Priscila nos dice la B. A ver, vamos a resolver esto ya. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, los insectos y sus venenos, ¿no? Entonces, habría que ver si es un texto por informativo o por definición. Bueno, dice, leamos, ¿no? Los venenos en los insectos son armas de ataque y de defensa. Ya, puede ser, ¿no? El veneno que produce dolor es común en los pelos de las orugas. La 2 no va como primero, no va. A ver, pueden ser calificados como neuróticos, hemolíticos o digestivos. ¿Ya? Su concentración y efecto puede llegar a ser letal. Bueno, empezamos con el número 1, definitivamente. Todas cumplen, ¿no? Todas cumplen, ya. Los venenos de los insectos, en los insectos son armas de ataque y de defensa. Listo. ¿No? Ahora vendría la clasificación de esos venenos, ¿no? Pueden ser clasificados como neuróticos, hemolíticos o digestivos, ya. Se reduce a C y D, ¿no? D ya no cabe, pues, ¿no? Ya, de hecho que no. C y D. ¿Qué más podría ser ahí? Después de la clasificación, ¿qué venemos? Ahí dice la 4, su concentración y efecto puede llegar a ser letales, dice, ¿no? Y la D dice, el veneno que produce dolor es común en los pelos de las orugas, ¿no? Luego de hacer un análisis de este texto, nos quedamos con la alternativa B, ¿no? B, perdón, la B. Uno, los venenos de los insectos son armas de ataque y de defensa. El veneno que produce el dolor es común en los pelos de las orugas. Puede ser clasificado como neuróticos, hemolíticos, digestivos. Y la número 3, perdón, la número 4, su concentración y efecto puede llegar a ser letal. El número 3 pueden ser clasificados como neuróticos, hemolíticos y digestivos. ¿Ya? Entonces tenemos la alternativa correcta sería la letra B. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, vamos a pasar a los ejercicios, a ver, del aula virtual. Espero que ya lo tengan. Los que han bajado, a ver, saquemos esos ejercicios. Y los que no, pues en la pantalla, ¿ya? Ve. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve, profesor. Correcto. A ver, tenemos ahí ejercicios. Vamos a estar resolviéndolos. Y espero que los hayan resuelto para poder mm, hacer todos juntos, ¿no? Muy bien, ahí tenemos la primera que dice la partida de ajedrez, ¿no? A ver, ahí tenemos que conocer un poquito sobre ajedrez, ¿no? Elementos, cómo se juega, sobre todo los movimientos de cada uno de sus fichas, ¿no? Hay que conocer un poco, ¿no? Del ajedrez aquí, a ver, vamos a ver. Bueno, ¿qué dice? Alfil blanco irrumpe en la jugada para salvar la torre. El jugador mueve el peón blanco a casillero negro esperando el error del caballo contrario. Peón negro se apropia del casillero negro. Las piezas blancas rearman su esquema. La reina, contra todo lo esperado,
se resuelve a atacar a Torreblanca, dejando sin efecto la trampa del león. Del peón, león. ¿Qué pasó? Del peón. A ver, son movimientos de ajedrez, ¿no? ¿Qué movimiento empieza primero, pues? ¿No? Dice, ¿quién? Priscila dice la C. ¿Sí? El jugador mueve el peón blanco a casillero negro, esperando el error del caballo. Peón blanco a casillero negro. Pero a ver, fíjate en la 3. Peón negro se apropia del casillero negro. ¿No crees que hay una contradicción ahí? Ah. En la 3 dice el peón negro se apropia del casillero negro. Entonces, antes, ¿quién está en el casillero negro? ¿El blanco o el peón blanco o el peón negro? Hay una contradicción, ¿no? Entonces, la jugada empezaría ¿con qué? A ver, para que consecuentemente ocurra, ahí está el kit, ahí está el asunto, ¿no? Decidir qué empieza primero, ¿no? ¿El peón negro al casillero negro o el peón al casillero blanco? ¿Cómo es? Entonces, a ver, empieza con el movimiento, ¿no? Peón negro, ¿no? Peón negro se apropia del casillero blanco, del casillero negro. Consecuentemente, las piezas blancas rearman su esquema, ¿ya? Eso empezamos con la 3. Reducimos las alternativas a B y D, nada más, ¿no? B y D. Luego, ¿qué viene? A ver, alfil blanco irrumpe en la jugada para salvar a la torre. No, no. Sería el jugador mueve el peón blanco a casillero negro, esperando el error del caballo contrario. Claro. Luego viene la jugada del alfil blanco irrumpe en la jugada para salvar a la torre. Y finalmente, la reina, contra todo lo esperado, se resuelve a atacar la torre blanca, dejando sin efecto la trampa del peón. Todo empezó con la jugada del peón, ¿no? Y el peón estaba poniendo en jaque. Entonces la respuesta correcta es la letra B, la letra B, ¿ya? No es la D, la B, ¿ok? Muy bien, a ver, para resolver eso obviamente tenemos que saber los movimientos del ajedrez, ¿no? Cómo se mueve el peón negro, el alfil, y hay que saber qué es alfil, pues, ¿no? Tal vez nunca hemos jugado ajedrez y no sepamos qué es un alfil, qué es una reina, hay que saber, ¿ya? Vamos con la 2. A ver, deficiencia cardíaca. Deficiencia cardíaca tiene que ver con el mal funcionamiento del corazón, ¿no? Eso sabemos. Es producto de ello puede ser un ataque cardíaco, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, dice ahí, implante de pequeños vasos comunicantes alrededor de la zona afectada para una correcta irrigación de la sangre, no sangra, sangre, ¿no? Promedio de recuperación entre 2 a 4 semanas, dice ahí. ¿Qué más? Ataque cardíaco en la zona del miocardio con lesiones del ventrículo izquierdo. Dado de alta al paciente, no debe excederse del consumo del tabaco, licor y otros 14 días. Bueno, es un texto que primero tenemos que ver la definición, ¿no? La definición de lo que es una deficiencia cardíaca. Entonces, si vemos esto, vamos a entender que lo primero sería eh, la número 3, ¿no? Ataque cardíaco en la zona del miocardio con lesiones del ventrículo izquierdo. Sí, eso es la deficiencia cardíaca. Luego, habría que ver qué cosa, qué es la solución, ¿no? Porque estamos hablando de deficiencia cardíaca. ¿Cómo se soluciona eso?
Se implanta pequeños vasos comunicantes alrededor de la zona afectada para una correcta irrigación de la sangre, ¿no? Luego, El ¿qué se promedio hace? de recuperación. Claro, luego el promedio de recuperación de ese paciente, ¿no? De 2 a 4 semanas en el hospital. Y una vez dado de alta, el paciente no debe excederse en consumo de tabaco o licor. Por lo tanto, la respuesta correcta en la 2 es la letra A, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Criterios nada más para solucionar esto, ¿ya? A ver, vamos con la 3. El poema apócrifo de Borges. Aquí hay que entender quién era Borges y qué es apócrifo, ¿no? Entonces, lo apócrifo tiene que ver con algo, un escrito que no es tal vez, en principio, original, ¿no? Es una copia, es algo, algunos lo dicen que es algo horrendo, pero bueno, eso es lo apócrifo. Y ahora Borges es un escritor, ¿no? Escritor, latinoamericano, ¿no? Muy conocido. Entendiendo esto, vamos a ver qué dice las alternativas, ¿no? Los enunciados. Pese a ser un poema horrendo y cursi, tiene una gran difusión. Un poema sobre las ocasiones perdidas ha sido atribuido a Borges. Borges es un escritor argentino, ajá, escribió poemas, cuentos y ensayos. Fácil. ¿Con qué empezamos? ¿Con qué numeral? ¿Uno, dos, tres o cuatro? 3. Con la tres, claro. Primero hay que ver quién es Borges, ¿no? Borges es un escritor argentino, ¿ya? Entonces descartamos la Empiezan C con el y la 2, E. profe. Con el 2, no. ¿Cómo sería? A ver, si ponemos dos, un poema sobre... No, primero tienes que definir quién es Borges, pues. Es como cuando tú te presentas a alguien, ¿no? No le vas a decir de frente eh, qué ha hecho, ¿no? Primero tienes que decir quién es, cómo se llama, de dónde es. Eso es lo básico cuando presentamos a alguien, ¿no? Entonces, igual, acá, primero hay que definir quién es Borges, ¿no? Borges es un escritor argentino, ¿ya? Luego, ¿qué va? ¿Mm? ¿Qué va? La 4, profe. Ah, Sí, la escribió 4. poemas, cuentos, ensayos. ¿Te das cuenta? Tiene sentido, ¿verdad? Presento quién es y luego qué ha hecho. Ya está, la 4. Después, ¿qué número va? La 1. La 1, profesor. La 1. A ver, pese a ser un poema horrendo, y Cursi tiene una gran difusión. No, pero ¿de qué está hablando, pues? Está hablando del poema, ¿no? Está hablando de un poema. Un poema sobre las ocasiones perdidas es atribuido a Borges. Y ese poema, pese a ser horrendo y cursi, tiene gran difusión. Entonces la respuesta correcta es la D, acá. Primero lo presento, quién es, qué ha hecho. Luego hablo del poema y ese poema pues es ese poema apócrifo, ¿no? ¿Ya? Entonces la respuesta correcta es la D, 3D. Anoten, ¿ah? 4. La ciudad de Venecia y el carnaval. Hay que ver ahí, entender. Venecia, ¿dónde está Venecia? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde está Venecia? ¿Mm? ¿Nadie conoce dónde está Venecia? Sí sabemos, ¿ah? ¿Dónde está Venecia? No me digan que no saben. En Italia, ¿no? Bueno, y carnaval, sabemos cómo es el carnaval, ¿no? Probablemente el texto hable de esta ciudad y lo que hacen, ¿no? En ese día del carnaval. A ver, muchos hombres quedaban heridos y varios muertos. Una fiesta muy grande.
El carnaval era como una obra de teatro que convertía a la ciudad en un inmenso escenario. Toda la población salía a las calles a beber, bailar y cantar. El licor y la intensidad de las pasiones originaba múltiples peleas. ¿Con cuál empezamos? ¿Qué numeral? Con la 2. La Con la 2. 4. Con la 2, profe. Ahora vamos a ver. 2, La profesor. 2. La 2, ¿no? Empezamos con la 2, porque va a definir, ¿no? ¿Qué es? El carnaval era como una obra de teatro que convertía a la ciudad en un inmenso escenario, ¿ok? Estamos entendiendo que ese carnaval está definiendo un poco, ¿no? Una introducción a lo que era ese carnaval, ¿ya? Empezamos con la 2, entonces nos quedamos A, B, E. De plano descartamos C y D. Ya, listo. Ahora, ¿qué viene? La 3. La 3, claro. Toda la población salía a las calles a beber, bailar y cantar. Luego, ¿qué viene? 1, profesor. La La 4. 4. La 4. El licor y la intensidad de las pasiones originaba múltiples peleas y como consecuencia de eso, muchos hombres quedaban heridos y varios muertos. ¿Ve? Entonces, la alternativa correcta, ¿cuál es? La letra E, ¿no? 4E. Muy bien, correcto. Vamos con la 5. Los accidentes de trabajo. ¿Ya? Entendamos que accidentes de trabajo, ¿no? Accidentes laborales, en fin, en el trabajo. Perfecto. A ver, ¿qué dicen los enunciados, no? Se engloban los que se producen durante accidentes marginales relacionados también con el trabajo. Accidente es acción o suceso eventual que altere el orden regular de las cosas de modo involuntario, el cual resulta dañino para las personas o cosas. Ah, esto podría ser como la definición. Entre las lesiones corporales se encuentran desde luego las enfermedades que contraen el trabajo con motivo de realización de su trabajo. En el cambio laboral se considera accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra en ocasión, perdón, con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. ¿Con cuál empezamos? ¿Mm? Con la 2, profe. Con la Con la 2, 2. profesor. De hecho, de hecho, ¿no? La 2 nos está definiendo qué es un accidente de trabajo, ¿no? Es una acción o suceso eventual, ¿no? Claro, que ocurre. Entonces nos quedamos con dos nada más, la B y la D. A ver, luego, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? La 4 dice, ¿no? En el cambio laboral se considera accidente de trabajo, claro, tiene sentido, ¿no? Accidente de trabajo, eh, toda lesión corporal que el trabajador sufra en ocasión, perdón, con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena, ¿ya? Luego, ¿qué más? ¿Qué más sigue? La 3. Ajá, entre las lesiones corporales se encuentran desde luego las enfermedades que contrae el trabajador, ajá, con motivo de la realización de su trabajo, ¿no? ¿Ya? Y finalmente la uno, ¿no? La 1. Que engloba los que se producen durante actividades marginales relacionadas también con el trabajo. Entonces, la respuesta correcta en la número 5 es la letra D, ¿correcto? La letra D. No puede ser B, Larisa, porque no tendría mucho sentido. Muy bien, vamos con la 6. Ahora sí, un poco de historia. A ver, todos sabemos historia, hemos estudiado esto. Auge y caída del Incario, ¿no? Entendiendo que auge es el momento cúspide, el momento de crecimiento, la expansión, y luego viene caída del Incario. A ver, te doy un tiempito, a ver, para que tú lo resuelvas. Una lectura y resuelve, a ver.
Ujú. A ver, muy bien, están participando. Fácil, ¿no? La B dice Yolanda, Karina, John, Jade dice la D. A ver, para esto hay que ser un poco lógicos, ¿no? Esto es algo cronológico, ¿no? Los ejercicios de cronología, ordenarlos en forma sucesiva de acuerdo a los acontecimientos. Bueno, auge y caída del Incario, ¿no? ¿Con qué número empezaríamos a resolver esto? A ver. ¿Mm? Con la 3. Tres, profesor. Con Con la la 3, claro. Primero viene el mito de la fundación de los incas, ¿no? El mito de la fundación. Luego vendría, ¿qué? ¿Qué número? la 1. 1, ¿no? Conformación y se conforma ese grupo de personas, se consolida y se procede a la expansión. Muy bien. Después, ¿qué viene? Dos, profesor. Claro, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Tendríamos que conocer quiénes eran Huáscar y Atahualpa y en qué momento hubo esa disputa, ¿no? Entre ellos. Y viene la resistencia, claro, no es que se rindieron rápidamente. No, no, no. Nuestros antepasados lucharon, pelearon. Y es algo que a veces no lo tomamos no tan, ¿cómo les digo? ¿No? A lo largo del tiempo en la historia nos han enseñado ese capítulo de resistencia, lo han tapado o no lo mencionan. No, la resistencia duró y duró bastante tiempo, ¿no? Nuestros antepasados no es que se entregaron fácilmente lo que tenían. No, 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 señor. Resistieron. ¿Ah? Y luego de la resistencia, claro, vino la inminente derrota, ¿no? ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿La letra? D. D, muy bien. Este es, ¿no? D, correcto, muy bien. Vamos a la siguiente, a ver. La existencia de Dios cristiano. Ahí está. Algo de... Sí, mucha lógica aquí, ¿ah? A ver, ¿cuál sería? La existencia de Dios cristiano. A ver, Yolanda dice la E, vamos a ver, ¿qué será? Muy bien, resolvemos, ¿no? A ver. Existencia de Dios cristiano, ¿no? Conocemos, entendemos el título, claro que sí, ¿no? Bueno, hay que ver, a ver, concepciones diversas acerca de Dios. Dice. Etimología de la palabra de Dios. Esta palabra nos va a mostrar algo muy interesante, ¿no? Etimología. ¿Qué es etimología? ¿Alguien? ¿Qué será etimología? ¿Qué estudia la etimología? La etimología estudia el origen, ¿no? El origen. Y esta palabra es clave para resolver esto, ¿no? ¿Qué más dice? Hacia la idea de un Dios personal, razones que establezcan su existencia. Ok. Fácil. ¿Con qué empezamos? Uno, dos, tres, cuatro.
2. Con la 2, claro. Empezamos con la etimología, porque es el origen, ¿no? ¿Recuerdas, no? Definición, causas, consecuencias, solución, ¿no? Entonces hay que empezar con el origen, definición, ¿no? De la palabra de Dios. Muy bien. Nos quedamos con B, C, D. ¿Ya? A ver, luego, ¿qué viene? Luego de la etimología, obviamente es el origen. Luego podríamos, o es el hecho de las concepciones, ¿no? En el sentido de que cada persona, cada ser tiene un concepto interesante acerca de Dios. De ahí nacen las religiones, ¿no? Hay un origen, claro, hay una etimología que todas las personas entienden, ¿no? Y en base a eso, a esa verdad, ya las personas interpretan, ¿no? Conciben, conceptúan a Dios. Por eso vienen religiones ahí, ¿no? Interpretan, ¿no? Luego, ¿qué viene? ¿Mm? Luego vienen las razones que establecen su existencia, ¿no? Las razones que establecen. Ujú. No, dos, uno. Luego vendrían las razones que establecen su existencia. Y finalmente se hace la idea de que hay un Dios personal, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la letra B, acá. Entonces primero, el origen, las concepciones acerca de Dios, luego establecen la existencia de Dios y finalmente conciben la idea de un Dios personal, ¿no? En la existencia, la religión como la conocemos hoy en día, de de Dios como un ser, sin rostro y tal cual conocemos, ¿no? Es una concepción occidental, ¿no? Occidental. Al decir occidental me refiero a la concepción del mundo europeo, ¿no? Para ellos conciben a ese Dios sin rostro, su esencia espiritual, ¿no? En cambio, en nuestro continente sudamericano, eh, había no solamente un solo Dios, ¿no? Bastantes, y estos tenían probablemente un poder, un rostro, una materia, era más percibible, ¿no? Son concepciones interesantes del mundo religioso, ¿no? Que hay que conocer, claro que sí. La 7 es la letra B, ¿ah? Anote por favor. 8, el yarabí. A ver, un poquito de literatura. El yarabí. ¿Quién escribió el yarabí? A ver, es un poema, ¿no? ¿Quién lo escribió? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Nadie? No conocen quién ha escrito el yarabí. Es un escritor peruano, Mariano Melgar, ¿no? ¿De dónde es Mariano Melgar? Eso sí, ¿cusqueño? No, no es cusqueño. ¿De Lima? No, no es de Lima. Es arequipeño, arequipeño, ¿no? Joven, joven, falleció joven, ¿no? Escribió él los famosos El Yarabí. Y con él, uy, toda una corriente, ¿no? De literatura. Bueno, a ver, bueno, la palabra yarabí inclusive tiene una acuñación, ¿no? Que es probablemente es el jarawi en quechua, pero él de alguna manera le ha dado otra tonalidad,
bueno, barroco finalmente, ¿no? Siempre alterando los órdenes de las palabras, ¿no? Bueno, a ver, la alegría es poema lastimero, el yarabí es combinación de alegría y jarawi, el jarawi es parecido a la alegría, las especies líricas reflejan el mundo interior. Listo, a ver, ¿con cuál empezamos? La Con uno, la la 2, 4. la 4, La 4. de hecho, porque nos está, está conceptualizando, ¿no? Las especies líricas reflejan el mundo interior, ya está. Empezamos con eso, ¿no? Listo. Reducimos a D y E, las demás descartamos. Luego de hacer eso, ¿qué viene, no? A 2, profesor. El yarabí es combinación de alegría y jarawi, dice ahí. No. Sería esto, ¿no? La alegría es poema lastimero, ¿ya? La alegría es poema lastimero. Y en base a ello, vamos a concebir que el yarabí es una combinación de alegría y jarawi. Y finalmente el jarawi es parecido a la alegría, ¿no? Entonces la combinación correcta vendría a ser la D, ¿no? 8 es la D, ¿ya? Ok, muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Investigando, a ver, fácil. El proceso de investigación. Proceso de investigación. ¿Qué me dice Eric? Kahoot. Vamos a hacer Socrative. Una herramienta en Socrative. He preparado, espero que les guste, ¿ya? La C dice, a ver, fácil, de cajón, ¿no? Primero, elijo el tema a investigar. Claro que sí. Luego, diseño la investigación, ¿sí? Luego, desarrollo esa investigación. Y finalmente, redacto el informe. La respuesta correcta es la C, ¿no? Fácil, ¿ah? 9 es la C. Muy bien. Vamos con 10. Impulsando el turismo. A ver, ¿cómo impulsamos el turismo? A ver, ¿qué hacemos? Promociono la imagen de lugares turísticos del país, políticas de puertos libres y facilitando de visas de transporte, facilidades para la construcción de hoteles, albergues y centros de creación, diseño e implementación de de carreteras, puertos y aeropuertos. ¿Con cuál empiezo? Con la 4. Con la 4. Muy bien. Claro, empiezo. Muchos probablemente se inclinen con la número 1, ¿no? Promoción, ¿no? Pero ¿de qué sirve promocionar si no tengo las carreteras, los puertos y los aeropuertos? Y sobre todo no diseño, ¿no? Primero tengo que hacer un plan, tengo que diseñar todo. Luego de diseñar tengo que implementar carreteras, puertos, aeropuertos para los accesos, ¿no? Muy bien. Luego, ¿qué tengo que hacer? La La 3. alternativa es la B, profe. La 3, ¿no? Tengo que dar facilidades para la construcción de hoteles, albergues, centros de creación. Después, ¿qué más? ¿Qué La número 2. entra? La 2, claro. Tengo que dar políticas de puertos libres y sobre todo facilitar las divisas y los pasaportes. Y cuando tenga todo esto listo, ahí recién me animo a qué? A promocionar, ¿no? Ese es el orden correcto, ¿no? ¿Qué sucede con muchos emprendedores, sobre todo en turismo, en otros aspectos, ¿no? Primero se animan a promocionar la fiesta y sin tener local, ¿no? Eso está mal, ¿no? Muy mal. Primero tienes que empezar desde la parte estratégica, ¿no? Cómo acceden al lugar, luego van a venir un montón, ¿no? Eso es lo que sucedió, por ejemplo, en un sitio arqueológico, ¿no?
Choquequirao se llama este, ¿no? No sé si han escuchado hablar. Choquequirao, por un momento era muy conocido, ¿no? Es más, ahora es conocido, claro, pero a los inicios la, se promocionó tanto el lugar que sí, pues la gente, los turistas empezaron a ir, ¿no? Pero el pueblito mismo no tenía capacidad hotelera, no había restaurantes, no había hoteles, no había nada, ¿no? Y bueno, fue un caos, hasta que entendieron que primero hay que organizar todo y recién hacer la promoción, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta correcta? La letra B, ¿no? B, ¿ya? El boxeo peruano. Vamos, 11. ¿Cuál es la respuesta? ¿Con cuál empieza? Con la uno, ¿no? Claro. Breve historia del boxeo. Claro que sí. Descartamos B, D y E. Nos quedamos A y C. A ver, luego, ¿qué viene? Eh, Campeones internacionales, no. Luego hay que hacer la 3, ¿no? Categorías, reglas del boxeo. Claro. Luego, campeones internacionales No. y finalmente el boxeo peruano y sus representantes. Entonces, la respuesta correcta en la 11 es la letra C, ¿no? ¿Sí? 11C. La conquista, fácil. A ver. Los reyes de Portugal no accedieron a dar ayuda a la propuesta de navegante de Colón. Fácil, a ver. Esto hemos hecho en historia, conocemos bastante. ¿Con cuál empieza? ¿Con la uno? Ya, Sí, Yolanda con la dice que una. con la uno. A ver. Ajá. Sí, claro. Primero sabemos que los reyes de Portugal no accedieron con la ayuda a la propuesta de Colón, ¿no? Listo. Empezamos con esto. Luego, ¿qué va? 3. Luego va la número 3, ¿no? Claro. La reina Isabel ayuda económicamente a Colón. Muy bien. Luego, 4. la 4, eso sería el final, ¿ah? Luego viene la La 2. 3, profesor. La isla de Cuba fue descubierta en el tercer viaje. Claro, ¿no? Y Américo La, Vespucio fue el primero en realizar el mapa, ¿no? la respuesta es la C, profesor. Claro que sí. La respuesta en la 12 es la letra C. El orden, ¿no? Fácil, ¿no? Sí, se puede poco a poco resolver. Muy bien, muy bien. Y hay que saber un poco, claro, de historia, ¿no? Para resolver esto. Cazador urbano. A ver, 13. Roberto tiene 24 años y es conocido como pastor de perros. Arroja los cadáveres. Empezó con la uno, de hecho, al toque, ¿no? Porque está definiendo, ¿no? Muy bien, empieza con la uno. Luego, ¿qué más? ¿Qué viene? La 3. La 3. La 3. Todas las mañanas roba choclo de un mercado cercano. ¿Ya? ¿Listo? Después, La 2. la 2. La Arroja. 4. Ah, primero la 4, ¿no? La La 4. cuatro, ¿no? Ah, Profesor. la 4, ¿no? Cuando o sea, roba choclo, ¿para qué? Para probablemente cuando las palomas están devorando, les da a las palomas, ¿no? Luego él se acerca sigilosamente y las golpea con un largo palo de madera, ¿no? ¿A quiénes? A las palomas. ¿Y qué hace con las palomas? Arroja los cadáveres a una jauría de perros. ¿Tiene sentido? ¿Cuál es la respuesta? 13. Letra C. Claro que sí.
La letra C. ¿Ya? Muy bien. Vamos 14, el banquete. El banquete, eso está chévere, ¿ah? El banquete. La C, profesor. La C dice ahí, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a leer mejor, ¿ya? Ahora, rapidito, dice, al enterarse de la infausta noticia, la mujer estalló en sollozos. Ya, eso no va primero. Invirtieron todo su dinero en los preparativos del magnífico banquete. Eso puede ser, ¿no? Un golpe de estado derrocó al presidente, eso no. En medio de la fiesta, el presidente prometió tampoco. Entonces, ¿con cuál empezamos? Con la número 2, ¿no? Invirtieron todo su dinero en los preparativos del magnífico banquete. Ya, luego, ¿qué viene? ¿Qué número? La La 4, 4, profesor. claro. En medio de la fiesta, el presidente prometió un ministerio para él y una embajada para ella. Ya, hasta ahí todos felices. Luego, ¿qué pasó? En la 1. La 3, profesor. La 3, un golpe de estado derrocó al presidente. Mira, pero se prometió, pero un golpe de estado lo derrocó. Ya está. Y claro, al enterarse de esta infausta noticia, la mujer estalló en sollozos. Sí, profe. Tiene sentido, ¿no? Entonces, la 14 es la letra D. Fácil, ¿ah? 14 es la letra D. Ya. Vamos con la 15. Un joven del sector socioeconómico bajo, ¿no? A ver. Un joven del sector socioeconómico bajo. Sí, a ver. Vamos. ¿Cuál será? Es la última. La 3, profe. Empezamos con la 3. Con la Sí. 3, profe. Ya. Su alimentación en la infancia fue deficiente y esto le provocó un deterioro mental. ¿Ya? Luego, a ver, luego, ¿qué La viene? 4. La 4. La 4, a ver, un momento. Resolvamos, a ver, La estoy 2, avanzando. profesor. A ver, vamos resolviendo un momento, por La favor. 2, profe. La 2, ya. A ver, perdón. Vamos. ¿Cuál es la respuesta aquí? A ver, un La momento. E. La E. La E. A ver. Entonces empezamos con su alimentación fue deficiente y esto le provocó un deterioro mental, ¿ya? Luego D, dice la 2. profesor. Vamos a ver, ¿ya? Abandonó la escuela porque no pudo aprender a leer, ¿ya? Evitó la delincuencia. Claro, la respuesta es la letra E, ¿no? ¿Por qué razón? Mire, porque primero su alimentación le provocó deterioro mental, falta de alimentación, claro. Luego de esto abandonó su escuela porque no pudo leer, ¿no? Al salir de la escuela evitó la delincuencia, pero tuvo que trabajar 12 horas diarias para sobrevivir. Y bueno, consecuencia de esto es que murió de tuberculosis antes de cumplir los 30, ¿no? Respuesta correcta es la letra E. ¿Qué les parece, estimados estudiantes? ¿Fácil, difícil? ¿Qué opinan? Más o menos. ¿Mm? Opiniones, a ver, mientras voy configurando el siguiente ejercicio. ¿Qué hay que saber para resolver esto? Profesor, Dígame. profesor, disculpe, me acabo de desconectar hace poquito. ¿Ya pasó la asistencia? No, todavía no. Tenemos clases hasta Ah, las 9:30, entonces todavía tenemos tiempito. profe, disculpa.
Bueno, a ver, ¿qué dice el resto? A ver, ¿qué les pareció? ¿Qué hay que saber? A ver, mientras voy configurando, ¿ya? Quiero opiniones, por favor. A ver, ¿qué les pareció el ejercicio? ¿Qué es necesario saber para resolver estos? Analizar, Analizar, muy bien. ¿Qué más? pensar, Pensar bastante, ¿no? Bastante concentración también, profe. Tener coherencia. Eso también, ¿no? La coherencia, es decir, tener mucho sentido común y saber claramente cuándo estamos definiendo y cuándo no estamos definiendo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Eh, al momento de realizar estos ejercicios, ¿ya? Estoy configurando el ejercicio, un momento, por favor. Ya he lanzado un enlace, seguro que te está pidiendo un código y ahora te la mando, ¿ya? Muy bien. Ujú. Tururururu. Un momento. Muy bien, a ver, a copiar el código de la clase, es Vargas 5334. A ver, Vargas, es mi apellido, 5334. Escríbele eso. Probablemente te esté pidiendo un código. Por favor, escríbele ese código. Ahí. ¿Se puede? ¿Han logrado? ¿Sí o no? Mm, Johncito, el código de acá un momento lo voy a pasar. ¿Se pudo? ¿Se pudo? Ahí te Ya pide un está, código. profesor. Sí. Ya, muy bien, gracias. Ok, a ver. Empezamos a resolver en todo caso, a ver. Ya, de una vez respondan, a ver, ahí tenemos el primero, el caballo de paso peruano. Profecito, disculpe, ¿me puede volver a enviar el enlace para entrar a ese operativo? Claro, claro. Acá está. Este es el enlace y este es el nombre de la sala. Con eso, ahí tenemos, te va a salir esto, ya sabes, ¿no? Pones ese código y luego el nombre, ¿no? Ya está. A ver, vamos. El caballo de paso peruano. Elijan la alternativa y van al... Respondamos, a ver. Tenemos 16, responda. Elijan la alternativa, ¿no? Bueno, tenemos 6 estudiantes. Profesor, Sí, a profesor, ver. ¿tenemos que responder la pregunta? Sí, sí, elijan, como siempre, ¿no? Elijan la alternativa que más les parezca. Y una vez hecho, voy a pasar a la siguiente. Vamos, 11 ya han respondido. Así como elijan, ¿no? La alternativa A, B, C o D, la que más crean que es la acertada. Vamos, tengo 14 estudiantes de 31 que han respondido. Ujú. El caballo de paso peruano, dicen, ¿no? La elegancia también cuenta, rasgos del caballo de paso, admiración de los turistas ante tales virtudes, ¿no? Dice ahí. ¿Qué más dice ahí? A ver. Ujú.
¿Listos? ¿Sí? Vamos a la siguiente, a ver. Siguiente. Ahí está, 2. Las neuronas. El médico Santiago Ramón Cajal descubre la neurona. ¿Mm? Además, plantea que las neuronas actúan de manera similar a un sistema electrónico. Es recompensado por el premio Nobel. Sostiene que el sistema nervioso. Bueno, de hecho que empiece con la uno, ¿no? De hecho, creo que viene. ¿Mm? Ese además de la 2 tendría que ser consecuencia de otro, ¿no? Sostiene que el sistema nervioso está constituido por tales unidades. Puede ser, ¿no? La número 2. Fácil, a ver. Vamos, elijamos. Cuento ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos con la siguiente. Reacción ante el machismo. ¿Eh? Reacción ante el machismo. Ah, a ver, ¿con cuál empezaría? Ujú. La inferioridad de la mujer frente al varón, ¿no? Dogma indiscutible, ¿no? Eso es un pensamiento que así siempre se dio, ¿no? Eso puede ser, ¿no? El inicio. Ujú. ¿Ya? A ver, contamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. A ver, siguiente pregunta. El SIDA. A ver, ¿cómo será? Empieza con la 3, de hecho, ¿no? Ahí está, ¿no? Fácil con eso, ¿ah? Ajá, fácil, ya. Vamos, respuesta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pasamos a la siguiente, a ver. El sol y sus efectos. El sol y sus efectos. ¿Por qué dice contra? Ah, bueno, se habrá alterado. No, no le hace nada a eso, Alex. Hay que fijarnos solamente en los números, ¿no? El sol y sus efectos, a ver. Ajá, vamos.
Número 5. A ver, empieza con la 2. Buena ayuda, ¿no? Empieza con la 2. Ya. Veo que bien, ¿no? En líneas generales es beneficioso tomar sol con moderación. Ya. Ajá. Leo. Claro, porque todo exceso es perjudicial. De hecho, ¿no? Ya viene acá. Ya, vamos, a ver, contamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Vamos, 6. La problemática educativa. La problemática educativa. A ver, ¿cuál va? Ujú. ¿Empieza con cuál? Con la 3, ¿no? La educación se suele entender como un problema de colegios y universidades. Ya está. Luego, ¿qué sigue? La 1. Difícilmente se le vincula el asunto con otros aspectos. Ya. Fácil, vamos, contamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y siguiente, ¿ya? Vamos a la siguiente. 7. El progreso. A ver, 7, el progreso, ¿no? Ujú. ¿Con cuál empieza? ¿Con la 3 dice ahí? No, no creo, ¿ah? Con la 1, claro. El progreso no es gratuito. Claro que sí. Ujú. Ya, vamos. Después, correcto. Vamos, empezamos a contar. A ver, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Manuel González Prada, a ver, 8, ¿no? ¿Quién fue? Empieza con esto, ¿no? Es una figura representativa del Perú. Claro que sí. Ya. Ese es el inicio, de hecho, porque nos está hablando de quién era Manuel González, así como Borges, ¿no? Es un escritor argentino. Vamos. Entre la C y la D. Correcto. Fácil, ¿ah? Contamos, ¿ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. 9, penúltima.
Manco Cápac, figura mitológica. A ver. Ujú. ¿Con cuál empieza? A ver. Manco Cápac, figura mitológica. ¿Ya? Con esto, ¿no? Los hermanos Sayas surgieron de una de las cuevas que existían en Tamputoco, centro del emplazamiento de Pacaristambo, ¿no? Empieza con esto. Manco Cápac, uno de los hermanos, instauró el culto al sol y bueno, se proclamó, esta va la 2. Ya vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y la última, la biodegradabilidad, ¿no? Biodegradabilidad, ¿ya? Muy bien. La última, a ver, ¿con cuál empieza? Esto, ¿no? Rapidísimo. La definición, ¿no? Es la propiedad que tienen algunos materiales complejos de ser degradados por microorganismos para formar productos finales sencillos. De hecho, esta es la está conceptualizando la biodegradabilidad, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cuál es? Contamos, ¿ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y finalizamos, ¿no? Bien, a ver los resultados, los nombres, respuestas y resultados. ¿Quién obtuvo mayor puntaje? Britney 60, Eric 60, Flor 60, uno que no tiene nombre, Lenin 70, 70 también Linda, María, 90 Nelly, muy bien, felicitaciones. Rosita 100%, caramba. Y bueno, un Vargas 53, 34, 70. Muy bien, voy a compartir rápidamente los enlaces para que registren vuestra asistencia. Creo que nos hemos excedido un poquito de tiempo. No, estamos a tiempo. Bueno, mientras voy compartiendo, quería agradecerte por tu presencia en mis clases. Muchas gracias por ello. Y también felicitarte por tu perseverancia. Eh, y estoy seguro que nos vamos a encontrar en otros espacios mañana más tarde y espero que tú puedas también eh, ahí conocernos. Mi nombre es Dani Galú Vargas Chávez, para ayudarte, un amigo más para tu colección y nada, nos encontramos en otros espacios, muy agradecido por tu atención y espero que no desistas de este proceso de formación. Quisiera verte en el instituto, quisiera verte en otros espacios de estudios en la universidad. Y quién sabe, mañana más tarde yo voy a estar sentado escuchando tu ponencia, tu charla magistral, en ocupando algún cargo público y nada, conocernos. Muy amable por tu atención. Te deseo toda la suerte y los éxitos del mundo. Mucha suerte en todo. Nos vemos, estimados estudiantes. Hasta una nueva oportunidad. Adiós. Cuídense mucho. Chao, profesor, cuídese usted también. Muchísimas gracias, profesor, también por las clases que usted nos ha dictado y cuídese bastante. Un abrazo. Ojalá poder vernos en el instituto.
Claro que sí.